Comenzamos nuestra clase número, ya se perdí la cuenta, 19 creo ya vamos, de la serie Yeshua el profeta al cual oír. Yeshua el profeta al cual oír y por supuesto al cual obedecer, ¿no? Como en el contexto hebreo dice a él oirás, quiere decir oír para hacer, ¿no? No nada más de oídas. Bien, y vamos a me va a ser Lucas, es decir, la buena nueva de Lucas, ¿vale? La semana pasada estuvimos viendo todas esas señalamientos que Mashiach hizo a los religiosos de su época, especialmente a los fariseos, a los perushim, que era una secta o un grupo dentro del judaísmo que tenían una serie de interpretaciones y de explicaciones y de tradiciones respecto a la fe hebrea, que por supuesto se distorsionó, y a los soferim, que eran los escribas, los escribanos, levitas, ellos que interpretaban la Torá también y daban un punto de vista sobre ella, sobre su aplicación. Yeshua, en la semana pasada vimos en el capítulo 11:42 una serie de acusaciones directas. Ya vimos también que no era un debate cualquiera, ¿verdad? No era un debate así, más bien ni siquiera un debate, ni siquiera por qué hablar de cualquiera. No era un debate para nada, era una severa acusación del Mesías, nada más y nada menos, en contra de todos estos individuos que por supuesto eran parte del liderazgo y que llevaban a Israel a una posición muy alejada del Eterno, ¿no? Hemos hablado en términos de liderazgo en el primer siglo. ¿Cómo estaba conformado el liderazgo en el primer siglo? A ver, Beniel, vamos a ver. ¿Cómo estaba conformado el liderazgo en Israel en el primer siglo? Sanedrín. El Sanedrín, muy bien, compuesto por ¿cuántos? 120. 70. Primeramente eran 70, más el Cohen Hagadol, 71, ¿no? En la época de Yeshua, específicamente, ya había 120 jueces, ¿no? En el consejo, que era el Sanedrín. Y el sumo sacerdote, por supuesto. Y entre ellos había fariseos, había saduceos y había los escribanos, ¿no? Y todos ellos, por supuesto que, aunque estaban divididos, organizaban el liderazgo, la estructura ceremonial, por un lado los saduceos en el templo, y la instrucción, la interpretación farisea, por otro lado en las sinagogas, y la interpretación también de las escrituras en lo que se conocía como la cátedra de Moisés. En la cátedra de Moisés se sienta ¿quién? Dijo Yeshua, los escribas y los fariseos. Más adelante vamos a ver en Mateo 23 esta parte, ¿no? De hecho, lo que vimos la semana pasada así comienza en Mateo. En Lucas no comienza así, en Mateo sí comienza así. En la cátedra de Moisés o en la silla de Moisés, que no era otra cosa que el lugar en donde se exponía la Torá y la interpretación de la Torá, se sentaba para dar una explicación de la Torá. Y Yeshua en Mateo 23 específicamente dice, ahí se sientan ellos y todo lo que digan ellos de Moisés, háganlo. Dice, pero no hagan conforme a sus obras, ¿no? Y la semana pasada hablamos básicamente de eso, sus obras. Hay de ustedes que dicen y no hacen, es todo lo que vimos, ¿no? Y bueno, vamos a continuar con Lucas mismo, pero el capítulo 12, ¿ok? Lucas 12. Y Lucas 12, efectivamente, continúa Yeshua dentro del contexto hablando de lo mismo, ¿no? Y sigue diciendo, Lucas 12:1, habiéndose reunido grandes multitudes, estaba viendo en algunas versiones que decía millares, bueno, en este caso miles, ¿verdad? Miles, fíjense nada más. Algunas versiones dicen miles. ¿Ah? En aquella versión dice miles y miles de multitudes. Yo no puedo imaginar miles y miles, imagínense cuánta gente. Dice ahí que se agolpaban. Ahí está, millares también, millares son miles.
dice ahí que se agolpaban y se pisoteaban unos a otros por las multitudes. Bueno, dice, empezó Yeshua a hablar a sus talmidim. En esta versión dice que, aquí está la versión de Guadalupe, dice conglomeraciones que se pegaban unos a otros, el tumulto, imagínense así, porque quieren acercarse, quieren escuchar, quieren preguntarle, otros quieren tocarlo porque son sanados, el tumulto ahí, ya saben, todo ese gentilicio, podemos decir, ¿verdad? Que hoy día se manifiesta así, ¿no? Las multitudes se agolpan, se acercan porque quieren su milagrito, porque quieren, ¿verdad? Su promesa, quieren hacer su juramento, quieren su declaración, yo declaro sobre ti, así las multitudes, yo declaro sobre ti esto y lo otro, ¿no? Y después irse a sus vidas cotidianas, ¿no? Pero lo interesante una vez más es de que dice que se acercó a sus talmidim, ¿okay? A sus discípulos, o sea, a sus alumnos, ¿okay? A sus alumnos, y a ellos específicamente les dice, hablando de lo mismo, ha confrontado a los religiosos, ha confrontado a los líderes, fariseos, escribanos, sobre la hipocresía de ellos. De hecho, pues aquí se vuelve a usar esta palabra. Dice, tengan cuidado, principalmente, a esa versión así dice, no sé cómo vienen sus versiones, de la levadura de los perushim, dice que es la hipocresía. De la levadura de los perushim, que es hipocresía. Bueno, la semana pasada también pusimos en claro, y en otras clases hemos hablado de esto, y ayer mismo estábamos hablando también de esto, que en la época de Yeshua, por supuesto, nunca se iba a enfrentar a los papas, o a los sacerdotes, o a los reformadores, o a pastores evangélicos, ni nada, es porque no existían, por supuesto, no existían. Pero también definimos que los que existían dentro de los grupos como los fariseos o los saduceos o los escribanos, y que se les suele conocer como la hipocresía de ellos, ¿verdad? La levadura de esos grupos, la definimos como ¿qué? Porque hoy día podemos decir, bueno, nosotros ni a la sinagoga vamos, ni rabinos conocemos, ¿verdad? O sea, ni tenemos comunión con el judaísmo, ni nada. Pero sin embargo, por supuesto, Yeshua, cuando dice aquí, principalmente de la levadura de los fariseos, como una parte de aquellos importante que enseñaban, hoy día, ¿cómo se refleja en nuestra sociedad? ¿A qué levadura nos podría decir Yeshua que tuviéramos cuidado, aparte de la levadura rabínica hoy día, que también, por supuesto, sigue causando muchos estragos en creyentes en Yeshua? Hay otras levaduras de las cuales tenemos que cuidarnos, por supuesto, es, como dicen aquí, los dogmas o la doctrina, que no solamente el judaísmo emerge, sino también del cristianismo, ¿no? Fíjense que una de las cosas que sí hemos entendido, yo supongo todos actualmente hasta el día de hoy, es de que si bien Yeshua acusó fuertemente a los judaísmos del primer siglo, sus palabras siguen acusándose el día de hoy todo tipo de levadura, ¿no? Y nosotros que crecimos en cristianismo nos hemos dado cuenta, por supuesto, que y esto no es una acusación de nosotros o nada más por juzgar o porque algunas personas se molestan y dicen, ay, es que tú hablas muy feo del cristianismo, ¿no? Pero no es que yo hable feo, es que Yeshua está diciendo que todos los sistemas dogmáticos, todos los sistemas de tradiciones, de calendarios, de días festivos y 25 de diciembre y todas esas cosas, ya saben, 1 de enero y todas esas cosas, es levadura, o sea, es levadura. No podemos maquillarlo y decir, bueno, es la nueva fe de Cristo, no podemos decir eso, no es nuevo, es una tergiversación y es una adulteración de las Escrituras. Y también Yeshua, hasta nuestra fecha, nos dice tengamos levadura, y por supuesto que tenemos que ser cuidadosos, ¿no? Comenzando conmigo mismo, saber de lo que voy a hablar, saber lo que voy a decir, y que no sea levadura de hombre, sino que sea solamente lo que Yeshua ha mencionado, lo que aparece en la Torah, ¿no? Porque ciertamente también todos los que seguramente estamos en la búsqueda de lo mejor de la palabra,
Pues yo sé, por ejemplo, que hemos escuchado otros autores, ¿no? Hemos escuchado que por aquí, que por allá, que este maestro, que este rabí, que el mesiánico, que lo que sea. Y la verdad de las cosas es de que a esas alturas ya tratamos de ver, a ver, qué es levadura y qué es palabra, ¿no? Podemos citar a algún hombre expositor, a lo mejor en las redes sociales, en YouTube, yo que sea, fulano de tal, ¿no? Habla, fulano de tal, tiene tantos seguidores, lo escuchan en inglés, en español, en francés, en lo que sea, pero la pregunta ahí es, ¿habla las palabras de Yeshua, habla las palabras de la Torah, o ya está introduciendo levadura, ¿no? Clásico, por ejemplo, en los sistemas evangélicos pueden hablar mucho del Mesías, pueden hablar de su regreso, de su redención, etcétera. Pero, por ejemplo, cuando meten el famoso sistema dispensacionalista, ahí ya metieron levadura. Entonces, ¿qué pensamos cuando leemos las palabras de Yeshua en Lucas 12:1? Tengan cuidado de la levadura. Vamos a trasladarlo a nuestra época. Tengan cuidado de la levadura podríamos ponerle en vez de fariseos, ¿qué les gustaría ponerle? Religiosos. De los religiosos. De los religiosos, vamos a ponerlo así, religiosos. Sea religión, denominación, secta, lo que sea, ¿no? Tengan cuidado de la levadura de los religiosos, que es la hipocresía. ¿Qué es hipocresía? El término griego nos muestra un concepto, déjenme ponérselos aquí. El término griego nos presenta un concepto en el diccionario Strong 5272, que en el hebreo por supuesto tendría que ver con las apariencias, decir y no hacer. Ahora, esta palabra por supuesto que es de origen exclusivamente aquí griego. Hupócrisis en griego es actuar bajo una parte fingida. Actuar bajo una parte fingida. En el contexto hebreo, Yeshua simplemente pudo haber dicho de la levadura, que es la apariencia, ¿verdad? Que es lo que dicen ser y no lo es. Hubo un teólogo hace tiempo que quiso sostener que todo el Brit Hadashah fue escrito en griego y que Yeshua hablaba griego como los griegos, nada más porque aparece aquí la palabra hipócrisis, que literalmente no es de origen hebreo. Y él decía, ya ves, aquí dice hipocresía, ese es griego, y él hablaba griego a todos. Y por supuesto que no, que en la traducción ya incluyen lo que Yeshua menciona como cuídense de las apariencias, es decir, ¿se acuerdan cuando mencionó sepulcros blanqueados? Ya escuchan todos. Bien, vamos a continuar. Entonces, ¿qué estaba diciendo? Hipocresía. La hipocresía, la palabra, ¿no? Cuando traducen al griego, por supuesto que usan el término, en el concepto griego, que tenía que ver con las apariencias, ¿no? Que es esta palabra griega, ¿no? Pero obviamente, ahora decía este teólogo, no puede sostener que todo fue dicho en griego nomás por esta palabra, ¿no? Porque pues cualquiera puede ir a agarrar la Reina Valera y decir, ay, mira, aquí por la Reina Valera pues ha sufrido muchos cambios, ¿no? Aquí dice infierno, por ejemplo. Él habló del infierno, y no le estaba hablando del infernos. Estaba hablando de lo que se conocía como el valle de los hijos de Geinón, ¿no? Bueno, etcétera. Entonces, ¿qué es la apariencia? Iba a mencionar los sepulcros blanqueados, ¿no? Es porque por fuera pintan bien, pero por dentro están llenos de muerte. Cuando se refería Yeshua a esto, justamente ¿qué era? Que esta gente, por supuesto que enseñaba a Israel y tenían grandes explicaciones de la Torah, e incluso cercos y mandamientos, y en una parte Yeshua dice, atan cargas pesadas que ni siquiera ustedes pueden llevar. Y se refería a todo ese sistema litúrgico hasta el día de hoy, por ejemplo, en donde el judaísmo, en un sentido, incluso el catolicismo. Yo escuché un día de un católico, hace años, leí en un texto que decía, la religión católica es la más difícil de cumplir, más que la judía. Fíjense. O sea, si ustedes realmente van a los cánones y se enteran de cómo es la vida católica, sí es la más difícil.
porque está rodeada de liturgia, de días festivos, de el santo el santo el otro, y los rezos, y diario el rosario. Fíjense, ellos también tienen su sistema, o sea, es decir, el que sí dice ser católico y dice, no, bueno, yo soy nomás porque voy a la iglesia, ni siquiera eso. O sea, si supiera la vida católica cómo debería ser diario, diría, no, yo no soy nada católico. Y para colmo, muchas veces esas personas con esa visión de sepulcro blanqueado ante la imagen del público son personas buenas, digamos. Ah, sí. Los ven como buenos, como santos. Sí. Y muchas veces nosotros que venimos antes del error y que nos hemos arrepentido, nuestros mismos familiares son los primeros que nos atacan y dicen, no, tú eres el último a quien voy a escuchar. Sí. Siempre ha sido así. Así es. Pasado esto, yo creo, ¿no? Así es, a eso es lo que iba justamente, ¿no? Entonces, fíjense, el catolicismo es igual que el judaísmo, finalmente. El judaísmo igual, el judaísmo como tal, para poderlo vivir, en realidad, está lleno de cargas, desde que se levantan, Modea ni Lefaneja, después Shaharí, después Arví, después Minjá, o sea, todos los rezos diarios, todo lo que tienen que hacer, todo eso fue estructurado para una vida judía. Pero desde el primer siglo ya Yeshua les decía, porque ustedes dicen y no hacen, y atan cargas pesadas que ni siquiera ustedes pueden llevar. Es decir, transmitir una fe supuestamente muy celosa, muy rigurosa, y a la hora de la hora ellos no movían ni un solo dedo. No movían un solo dedo. Recuerdo una compañera que antes de llegar al trabajo, diario tenía que pasar a la misa. A la misa, fíjense. No, y es que sí. De hecho, por eso las iglesias católicas desde las 5 de la mañana están tocando la campana, porque ya hay misa. 5 a 6. Y empiezan a ir los que pueden a las 5, a las 6, a las 7, no sé. Pero diario hay misa, para que todos los fieles vayan a la misa. Y es parte de la liturgia. Ahí está. Entonces, eso es hipocresía, ¿no? Religiosidad, fariseísmo, es igual, las tradiciones, todo eso, ¿no? ¿Qué es lo que dice aquí Yeshua? Guárdense de la levadura. Levadura también en el contexto hebreo tiene que ver con una apariencia, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace la levadura con la masa? La infla. La hace ver lo que realmente no es. Una masa a lo mejor así del tamaño de un puño, de la mano, finalmente llega a crecer el doble o el triple dependiendo la levadura que le echen, ¿no? Fíjense nada más. Dependiendo la levadura que le pongas. La doctrina Sí, dependiendo la doctrina que se le agregue. De tal manera que lo que Yeshua está diciendo, que tengamos cuidado de toda esa enseñanza, dogmas, doctrinas, tradiciones, inventos y takanot, vamos, del primer siglo, y geserot, que tienen que ver con mandamientos de hombres y tradiciones, que no son parte de la fe, y que muchos suelen presumir, incluso pues el mesianismo también a veces suele presumir mucho celo por la Torá y mucha observancia, y ayer hablamos de Shabbat, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Está la estrellota y todo eso. Por ejemplo, ayer hablamos de Shabbat. El Shabbat vimos que esencialmente son 3 cosas en Génesis, en Bereshit, y esas 3 cosas son suficientes si las entendemos para observar Shabbat como debe de ser, ¿verdad? Pero ¿qué es qué es levadura? Es cuando empezamos a agregarle cosas que el Eterno no ordenó y cosas que son del hombre, ¿no? Y adulteradas y exigencias humanas y todo eso. Cosa que también, por cierto, en el judaísmo se suele hacer, que se exige demasiado y a la hora de la hora los que lo exigen no lo hacen tampoco, ¿no? O sea, se quebranta el Shabbat. Entonces, ¿quieren cumplir con el Shabbat y con su semejante? Así es. Entonces, cuidémonos, dice Yeshua en sus palabras, cuidémonos de esa levadura, ¿no? Y bueno, ¿cuál es la contraparte de la hipocresía? La integridad, ¿no? La sinceridad. Integridad y sinceridad. Íntegro es una sola pieza, ¿no? Decir y hacer, así de sencillo. Y es mejor decir, porque ahí es donde radica la acusación desde el cristianismo, para creer que guardar la ley, dicen ellos, es muy difícil y nadie puede.
Pero en la Torá el Eterno mismo dice, porque esta Torá que yo te ordeno hoy no es gravosa para ti. Y Yeshua también habla de sus mandamientos, dice, no son difíciles de llevar mi carga, ¿verdad? Que no es pesada. La de los fariseos sí era muy pesada. ¿Por qué? Porque eran muchas tradiciones y muchos mandamientos extra, cercos y cualquier cantidad de instrucciones para satisfacerlos a ellos. Pero la Torá del Eterno y la interpretación de Yeshua no es una carga, es muy ligero. Entonces, la doctrina cristiana confunde la observancia religiosa de los fariseos con la alegría de la Torá. Y es por eso que creen que es pesado. Sin embargo, y lo irónico de esto es de que hay muchos fieles en el catolicismo o en el cristianismo que hacen todo, absolutamente todo lo necesario para estar celebrando el santito cuando le llega el día, ¿no? O los potestades, por ejemplo, la Navidad es una potestad que festejan ambos, como la madre y la hija, digamos. Sí, también las fiestas de Sembrina también, ahí están, hacen sus ahorros y todo, y ahí están. Ajá. Y cumplen, ¿no? Entonces, se deprimen, así es, dice por aquí, ahí está otra vez, 1 Juan 5:3, los mandamientos no son gravosos. Bueno, y así es, todavía dice Lulú aquí, peregrinaciones, mandas y todas estas cosas todavía imagínense, ¿no? Pero eso finalmente, pueden hablar mucho, pero no hacer lo que es la verdad y ponerse a hacer otras cosas. Ahora, sigue diciendo Yeshua en este tono, en el verso 2, Lucas 12:2. Dice, nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de darse a conocer, porque cualquier cosa que hayan hablado en la oscuridad será escuchada en la luz, y lo que hayan susurrado en las habitaciones interiores será divulgado desde las azoteas. ¿Cómo dicen las versiones? En vez de, en el verso 2, no hay nada oculto que no haya de ser manifestado. A ver, dice aquí verso 2, Miguel, podríamos ver lo que está sucediendo hoy día con el sistema, que están colapsando sus doctrinas y herejías. Así es. Sí, lo que está diciendo aquí Yeshua es todo lo que finalmente digamos, ¿verdad? Que enseñemos o mostremos o presumamos en un sentido, porque aquí todos vamos a ser juzgados así, va a salir a la luz, ¿verdad? Si realmente somos lo que decimos que somos, o sea, si somos íntegros. Es decir, y es lo que está diciendo aquí Miguel, por ejemplo, ¿qué ha pasado, por ejemplo, y por poner un ejemplo rápido, ¿no? Con el catolicismo y los papas, ¿no? Y todo sistema, ¿cómo se llama? Eclesiástico. Se presentaban como muy santos, así muy buenos, una cara así de bondad y todo eso, ¿no? Y de pronto de unos siglos para acá, especialmente 2 siglos para acá, empiezan a sacarles los trapitos al sol, ¿verdad? Llenos de... Y bueno, se ha sabido de todo, ¿no? Desde las famosas monjas que embarazan y abortan, homosexualismo, pedofilia, etcétera, cualquier cantidad de atrocidades, ¿no? Ha ocurrido también en el judaísmo. En el judaísmo recientemente, en la última década, yo he visto algunas noticias que salen desde el judaísmo, así atroces. ¿Qué venta de órganos? ¿Qué prostitución en Israel? Sí, por parte de religiosos. Porque para ellos los gentiles, como son bestias y pueden traficar con ellos, no hay problema. Entonces, pornografía, tráfico de órganos, cualquier cantidad de materialismo, o sea, igual, dicen una cosa, pero sus vidas otra, ¿no? En el cristianismo ni se diga, ¿no? En las últimas décadas, yo he mencionado en la Ciudad de México cuando fui a cuando fui a participar en un congreso de raíces hebreas en la Ciudad de México, y fueron varios expositores. Yo hablaba con el pastor que organizó esto, y él fue pastor de pastores en la Ciudad de México hace algunos años.
dentro de su sistema. Y me decía, dice, hay más problemas de adulterio dentro de los pastores que dentro de una iglesia que supervisa a un pastor. O sea, está más grave el asunto entre los pastores que entre sus congregantes. Ajá, por ejemplo, si en una iglesia hay dos casos de adulterio, en todo el pastorado hay 30 de 50. Así. Fíjense nada más. Adulterio, pornografía y todas esas cosas, ¿no? Y yo así que me quedo así como, ¿cómo es posible? ¿No? Dice, sí, ya está así tremendo, ¿no? Es decir, otra vez dicen una cosa, pero por otro lado tienen una vida, una doble vida, ¿no? Como dice, una segunda vida. Igual en el mesianismo, y ahorita ya están cayendo las cabezas, ¿verdad? Ahí está uno que ya lo llevaron a prisión porque traía cola que le pisaran. No importa que salgan sus defensores y no, y que por aquí, pero no, es que traía muchos problemas. Y todavía la gente lo defiende. Todavía la gente lo defiende. Decía una cosa, pero en realidad estaba trabajando detrás del telón con otras cosas, ¿no? Y lo agarraron, ni modo, ya lo metieron a la cárcel, 7 años de prisión, pues andaba con sus cosas. Ahí está el otro, ¿verdad? Que ya lo exhibieron ahí teniendo con mujeres, cibersexo y todas esas cosas, ya saben, con apellido de diamante, ¿verdad? Igual también ya lo exhibieron, ya empiezan a agarrar uno por uno, porque dicen y no hacen. Eso es algo que realmente nos va a agarrar a todos. Nos va a agarrar a todos. El que esté enseñando o el que no esté, ¿verdad? El que esté abajo, dice Miguel, diamante en bruto, dice. Así es, y bien bruto. Entonces, la verdad es de que Yeshua, y es obvio, ¿no? Dice, todo al final sale a la luz. O sea, nada se queda oculto. Sí. Para el Eterno nada se queda oculto. Por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. Más nos vale, de veras, si estamos en esto, ya haber dado el paso como debe de ser verdaderamente íntegros y no andarse con cositas, porque el juicio del Eterno va a venir muy fuerte. Si no, en este momento, el día que venga el día del juicio, ahí vamos a ser sí, para que no se escuche, confrontados, ¿no? Entonces, la verdad es de que ahora, por otro lado, ciertamente, como alguien decía la semana pasada, no se le puede echar la culpa al diablo de todo, ¿verdad? El diablo, por supuesto, el enemigo, el Hasatán, introdujo la tentación. El problema es del ser humano que cede, ¿verdad?, al engaño y cae. Y ese es el problema de la humanidad. Entonces, pero si nos mantenemos íntegros en obediencia y santidad, yo creo que todo lo que el Satán pone en la mesa no va a ser de nosotros codiciable, ¿verdad? Sino más que nada la observancia y la santidad nos van a permitir estar protegidos. Entonces no hay nada, dice, que se haya dicho en lo oculto, a escondidas, en secreto, que no sea manifestado. Como les dije, los sistemas religiosos hoy día están siendo exhibidos. Parte de lo que hablamos en Apocalipsis es de que el sistema romano iba a comenzar a caer, sí, ya se ha convertido en una cueva de espíritus inmundos, ¿verdad? ¿Y qué es lo que ha pasado en las últimas décadas? Por ejemplo, aquí en México, cuando se dieron a conocer todos los pecados de los legionarios de Cristo, ¿verdad? El fundador, y todavía siguen ahí. ¿Qué es lo que ocurrió? Nada de lo que estaba en oculto está dejando de aparecer a la luz, hacia afuera, ¿no? En el exterior. Nada queda impune, si es como dice aquí, ¿no? No todo nada va a quedar impune. Por ahora están saliendo a la luz, ¿no? Y están saliendo de todo, tanto religiosos, líderes, lo que sea, están saliendo a la luz, ¿no? Así que realmente más nos vale, comenzando conmigo mismo, ser íntegros delante del Eterno y hacer las cosas bien, porque de otra forma ahí nos va a agarrar. Cualquier cosa que hayan hablado en la oscuridad, o sea, en secreto, dice, será escuchada en público. Fíjense nada más. Ya está viendo un juicio. ¿Ah? Ya está viendo un juicio, básicamente. Sí, ya está viendo un juicio. Y lo que hayan, dice, susurrado en las habitaciones interiores será divulgado en las azoteas. Qué tremendo, ¿no? Ahora que este individuo, este cantante, ya saben, que es Romero,
que todo lo que, ahora sí, No quiero disfrazar. todo lo que dice en su iglesita ahí, ¿verdad? Que el Halloween y que todas esas cosas, lo avienta en las redes sociales y se entera todo el mundo. Así. Todo lo que digas en secreto en tu iglesia, porque después sale que, ay, ese mensaje fue exclusivo para la iglesia local, así como que no era para todos. Lo justifican y empiezan a defenderlo y todas esas cosas, ¿verdad? Pero la verdad es de que ahí se cumple también. Todo lo que digas en secretito ahí entre tu, ¿verdad?, grupito, va a salir en las azoteas y van a gritar, mira lo que está diciendo este individuo, ¿no? Y ahí están exhibiéndolo, ¿no? Lo último del que dijo fue del Santa Claus, ¿no? Que hasta en Santa Claus pueden encontrar a Dios y ya se lo agarraron también de ahí. todo lo que diga va a ser usado en su contra. Entonces hasta eso, ¿no? Hay que decir lo que es bueno, etcétera. Sigue diciendo, todo será divulgado. Y dice en el 4, yo les digo, amigos míos, le dice sus talmidim, no tengan temor de los que matan al cuerpo, pero después nada más pueden hacer. Pero les mostraré a quién temer, al que después de quitar la vida tiene poder para arrojar a la gehenna. Fíjense, aquí sí usan esta expresión, aunque en la traducción dice en la Gehenna. Sí, les digo a este tema. ¿Cómo dicen las versiones ahí? No, aquí no está, dice infierno literalmente. Ahí dice literalmente infierno, ¿ok? En muchas versiones dicen infierno. Dice la de Sara, dice Sheol, ¿ok? Tampoco es una correcta traducción al hebreo en el Sheol, porque acuérdense que Sheol es el lugar de los muertos, pero la Gehenna es el lugar de destrucción, donde al final el fuego que nunca se apaga consumirá no solamente el cuerpo sino el alma. Hay otras versiones ahí que es el crematorio, infierno, crematorio. Sí, lo correcto sería a la Gehenna. El concepto de Gehenna dentro de la interpretación de Yeshua, específicamente en este texto, tiene que ver con un lugar de destrucción del cuerpo y del alma, o sea, de todo lo que finalmente va a ser iniquidad. Porque el lugar que estaba físicamente creado era un tiradero en Israel para arrojar ahí pues toda la basura, y siempre estaba ardiendo. Todo lo que lanzaban pues era consumido, ¿no? Entonces el valle de los hijos de Geinón, que se quedó como la Gehenna o la Gehenna, dice aquí en esta versión, se tradujo al griego siglos posteriores con el concepto de infernos del griego. Pero infernos en el griego no es un lugar de destrucción, sino el infernus es el inframundo de los dioses del panteón griego, que hacían alusión a un lugar de tormento de los dioses griegos que le faltaban a la deidad superior. Entonces los lanzaba al infierno, ¿no? Y estuvieran sufriendo ahí, ¿no? Entonces los conceptos se fueron introduciendo, ¿sí? A las versiones, y después viene pues la teoría del infierno y el cielo y el infierno, ¿no? Pero no tiene nada que ver con eso. Uno es Sheol, el lugar donde las almas esperan. Otro es el Tartarus, que lo traducen en griego, que es el Tejón en hebreo, que es el pozo del abismo, donde estaban los ángeles, los seres superiores caídos, ángeles caídos. Y el otro es la Gehenna, que es el lago de fuego, que se tradujo al griego como infernos, ¿no? O el infierno. Entonces son conceptos muy diferentes. Bueno, aquí lo que menciona Yeshua respecto al contexto es esto, que finalmente los talmidim iban a estar amenazados de muerte por causa de lo que ellos hablaran, no en secreto sino directamente, porque dice, los hipócritas hablan en secreto, ¿verdad? Pero al final de cuentas van a ser exhibidos. Dicen y no hacen, y hablan en secreto, pero van a ser exhibidos. Pero un creyente, ¿cómo debe de ser incluso cuando hable? ¿Cómo debe de ser?
sincero, ¿no? Debe ser íntegro. Y esa integridad y esa sinceridad de cuando uno habla, por supuesto que nos va a meter en aprietos. Es decir, a los discípulos cuando Yeshua les dice, pero ustedes, yo les digo, no tengan miedo de los que maten el cuerpo, porque obviamente cuando iban a hablar, es más, Yeshua cuando hablaba, como decimos aquí, hablaban, ¿cómo se dice? Cuando hay un dicho que se dice, ¿no? Cuando alguien habla así directamente, ¿no? Que es bien directo, ¿no? Bueno, sin pelos en la boca, no sé, hay unos dichos así medio raros aquí en México, ¿no? Es decir, sin máscaras, por ejemplo aquí dice, ¿no? Sin máscaras, ¿no? Sin pelos en la lengua también es un concepto que se dice de frente, contundente, así es, sin rodeos. Yeshua hablaba directamente, así es, con franqueza, ahí está. Calzón quitado, dice Ana Escobar. Al punto. Todos esos conceptos quiere decir, cuando Yeshua hablaba así directamente, sin rodeos, ¿a poco toda la gente le aplaudía? Y los líderes. No, al contrario. Oye, ¿por qué dices eso? ¿Con qué autoridad dices eso? A ver, pregúntale para meter en aprietos y entonces lo llevamos al concilio. Lo mismo que sucede también. A veces sí. Se molestan. Ahora, ¿qué decían los fariseos sobre Yeshua? Dice que se reunían en secreto y tramaban a ver cómo perjudicarlo. Y Yeshua decía, ¿qué habláis vosotros? Ahí se toparon con pared, porque ellos tramaban en secreto y bueno, la gente ya no se escuchaba, pero cuando llegaba el momento eran exhibidos. Ahí está lo que estaban tramando. Entonces Yeshua les dice a los discípulos, ustedes no tengan miedo de los que maten el cuerpo, de tal manera que sean íntegros al hablar, no sean hipócritas, y hablen las cosas que deben de hablar, directamente sin rodeos, ¿verdad? Porque si no, dice, entonces, si uno se calla o si uno no habla directamente, entonces se vuelve un hipócrita, así de sencillo. Si uno no habla con sinceridad, con integridad, pues se vuelve uno un hipócrita. ¿Y qué hace la hipocresía? Pues lo mismo, generar levadura, ¿no? Y finalmente pues ser dobles personas, pero al final de cuentas, en un momento vamos a ser exhibidos como lo que somos, pero ahí sí castigados por aquel que puede destruir, dice, el cuerpo y el alma en el lago de fuego. Bueno, cuando Yeshua está diciendo aquí esto, está diciendo, ustedes sean íntegros, nada hablen en oculto, díganlo directamente. Dice, yo les voy a mostrar a quién deben de temer, es decir, fíjense, aquí hay de dos. Cuando vamos a hablar, gente suele callarse por temor a las autoridades religiosas, ¿no? Por ejemplo, nosotros hemos escuchado casos y hemos sabido de casos, y vamos a poner un ejemplo porque son muy clásicos ejemplos dentro de los movimientos que nos movemos en el cristianismo, que conocemos gente cristiana, y les decimos ciertas cosas, ¿no? De la escritura o de la historia que son reales, ¿no? Sí. Y de la cual en sus sistemas están metidos en tradiciones o en dogmas. Y entonces ellos lo escuchan. Hay gente que así es. Y tienen temor de decirle a sus líderes o sus pastores, ay, ¿qué tal si me va a regañar? ¿O qué tal si...? No, estamos hablando de... Bueno, eso es obvio, ¿no? Estamos hablando de cosas un poco más especialmente más generalizadas, ¿no? Dentro de los que dicen que creen en el Eterno, ¿no? O le creen al Eterno. O al revés también, los mismos pastores que saben que está mal. O también pastores, tienen ¿no? miedo de... Así es. También pastores que no son íntegros y cuando se dan cuenta que hay errores definitivos, entonces mejor se callan. Así es, como dicen Escobar, porque entonces después viene la excomunión o la excomulgación, ¿no? Bueno, tanto el catolicismo como la iglesia cristiana, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues mejor se callan. Y tienen miedo, así como, no vaya a decir el pastor algo, ¿no? Mejor yo no digo nada, ya se quedan callados. Y es lo que está diciendo Yeshua, a lo que equivale a que, ¿por qué tenerle temor a un hombre que no puede hacer nada? Y en el peor de los casos, si te persigue, pues te mata tu cuerpo, pero tu alma, por causa de la fe y la obediencia, está reservada para la eternidad. Sin embargo, si alguien se calla, entonces teme a aquel que va a juzgarte y va a juzgarte con muerte eterna. Dice, al que puede
destruir no solamente el cuerpo, sino el alma, dice, quitar la vida, aunque aquí dice quitar la vida tiene poder para arrojar al lago de fuego, sí le digo a este Teman. En otras versiones literalmente dice Teman al que puede destruir el cuerpo y el alma en el lago de fuego. Ajá. Un poquito, bueno, metiendo el tema de ayer de Shabbat, también hay gente que teme perder, por ejemplo, en este caso, le teme más al mundo, al dinero, perder el dinero, que respetar el Shabbat guardándolo, y no le temen al Eterno, digamos, le temen más a decir, hijo, les voy a perder lo que he construido, mejor sigo siguiendo el sistema de este mundo. Así es. Y no le temen al Eterno. Sí, es otro ejemplo, ¿no? Ayer que hablamos de Shabbat, efectivamente, como dice Beniel por aquí, hay gente que tiene más temor a las cosas terrenales que a las cosas del Eterno en ese sentido, ¿no? Ay, voy a perder mi trabajo, ¿no? Ay, ¿qué voy a hacer? Y empiezan las preocupaciones, ¿no? Ay, ¿cómo le voy a hacer? Y como si el Eterno fuera alguien que no podría solucionar eso, ¿no? Y esa es otra forma de ser probados, ¿no? Y decir, bueno, ¿qué temor? Si dice la Escritura que en el perfecto amor no hay temor, entonces, ¿cuál es el problema, no? Bueno, entonces, esa es otra forma para poder aquí analizar las palabras del Mashiach, ¿no? Ahora sigue diciendo él, dice en el verso 6, vean, no se venden 5 gorriones por 2 blancas, sin embargo, si uno de ellos está olvidado delante de Elohim, sin embargo, ni uno de ellos está olvidado delante de Elohim, dice aquí. Y cuando habla aquí de esa parábola, podemos decir, de este ejemplo, quiere decir que todas las cosas están en control del Creador, ¿no? Si incluso esta venta o esa transacción de estos pajarillos, ¿verdad? Aquí dice gorriones, no sé cómo dice ahí. Pajarillos. Pajarillos, bueno, porque regularmente son palominos, ¿verdad? Cuando se comerciaban con esos animales que se comen. Entonces, está hablando aquí, si el Eterno tiene control de esto, ¿verdad? Y ni uno de los dos, dice, ni uno de ellos 5 están olvidados por el Eterno. ¿Qué es lo que está diciendo? Finalmente, dice en el 7, pero en cuanto a ustedes, aún cada uno de los cabellos de su cabeza están contados. No tengan pues temor, porque ustedes valen más que muchos pajarillos. Ahí está. Y es lo que se dice por el Shabbat, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Cualquiera que se ve desafiado, especialmente los que están entrando por primera vez a la observancia de Shabbat, y nos vemos confrontados con este temor por observar el mandamiento, ahí está la clave, ¿no? ¿Acaso el Eterno, cuando nosotros estamos anhelando, buscando y deseando obedecerle y guardar el Shabbat, acaso Él se desentenderá de nosotros? Y nos dejará así como que, a ver, hazle como quieras, así como, no creo, ¿no? Yo creo que Él ve nuestra intención, nuestra fe, y entonces Él envía la solución, ¿no? La hoja del árbol no se mueve sin su voluntad, entonces. Bueno, eso se cita, ¿no? El problema es que no hay cita de eso, pero se cita como un ejemplo, ¿no? Todo está bajo todo está bajo su control, así es. Y si las aves y los animalitos tiene Él el control, pues supongo que nosotros no. Entonces aquí Yeshua nos alienta a tener esa verdadera fe, esa verdadera confianza. Acuérdense que fe en Muná tiene que ver con estar seguro, creer, seguridad, confianza, pero también ser fieles. Cuando uno es fiel, entonces Él se encarga de lo demás, ¿no? También. Bueno, dice Mari, mi familia me echó de la casa porque creía hace más de 25 años que Yeshua no es el Padre. Bueno, y aquí hablamos de pues, algunos aspectos medios fanáticos, ¿no? De algunas doctrinas. Bueno, sigue diciendo, ok, en cuanto a ustedes, aún cada uno de los cabellos de vuestra cabeza están contados, no tengan pues temor, porque ustedes valen más que muchos pajarillos. Y yo les digo que cualquiera que me conozca en presencia de los hombres, también el Hijo del Hombre lo reconocerá en presencia de los Malahim de Elohim.
pero el que me niegue en presencia de los hombres será negado en presencia de los Malahim, de Elohim. Ya habíamos hablado de este texto, del que le niegue, el que no le niegue, lo vamos a recordar. Se dan cuenta cómo va llevando Yeshua su mensaje desde que comienza con los fariseos y los escribanos. Empieza a hablar de su hipocresía, empieza a hablar de integridad, empieza a hablar de lo que se diga, no va a quedar oculto, y empieza a llevarnos, porque si somos discípulos de Él, a llevarnos a ser íntegros en lo que decimos y en lo que hacemos, aun que los hombres nos persigan, nos lleguen a destruir, aún de eso, pero aún con todo eso, dice que el Padre tiene las situaciones en su control, y si Él cuida de las aves, por supuesto que nosotros también va a cuidar. Y finalmente concluye con esto: todo eso significa que cuando hablemos, fíjense qué interesante, y más por el desafío hoy día dentro de los movimientos de raíces hebreas que están judaizados, porque ya la mayoría que están judaizados, entonces lo que hacen ya no es hablar de Yeshua, de mencionarlo a Él, y ya lo niegan y ya dicen no, Torah, y ya sabes, estos ¿cómo se llaman? ¿Noágidas regresados o cómo se llaman? Anusim retornados. Los anusim retornados, ya se avergüenzan, o peor, les incomoda que digamos Yeshua HaMashiach, ¿verdad? Ya no quieren saber nada, ya y muchas otras personas, por supuesto, ¿no? que han entrado en el juego, ¿no? Por otro lado también, en las sinagogas mesiánicas hablan mucho de Yeshua, pero con su doctrina lo están negando. También con su doctrina lo están negando, ¿no? Y las cosas que deben de hablar, como las palabras de Él, ya no las hablan. ¿Por qué? Porque les causan directamente problemas con su sistema judaico, ¿no? Tradicional. De tal manera que si ustedes dicen, bueno, Yeshua admitió que era rey, pero que su reino no era de este mundo, solamente lo vino a acercar, para ellos les chocan. Dicen, no, Él no es rey, no ha traído el reino hasta que Él regrese, y eso lo dejamos después, y como alguna doctrina, ¿verdad?, de los noajidas que también dicen eso. ¿Y qué es lo que hacen? Empezarlo a negar. Pero aquí lo que está diciendo Yeshua finalmente es de que nuestra vida tiene que ser diferente y fuera de hipocresías, tiene que ser sin rodeos, es decir, íntegra lo que hablamos y lo que hacemos, porque aún lo que digamos aquí, aún en la sala, no hay ningún problema que se escuche allá afuera, ¿no? Que se sepa, ¿no? No hay ningún problema, al contrario, que sepan que hablamos, por ejemplo, hablamos de Shabbat y lo observamos, y aquí estamos, ¿no? Entonces, dice el reconocimiento de Él. Yo les digo que cualquiera que me reconozca, ¿verdad?, o que me confiese, dice otras versiones, en presencia de los hombres, y por supuesto Yeshua a sus talmidim se estaba refiriendo a los religiosos, ¿no? Aquellos que como cuando Kefa se vio involucrado en este problema, ¿no?, de que le dijeron, tú eres de ellos, verdaderamente tú eres de ellos. ¿Y qué dijo él? Negó. Y negó otra vez. Ya le había dicho, ¿no?, que antes de que cantara el gallo lo iba a negar, ¿no? Entonces, pero vemos a este hombre, ¿cómo se puede decir? Probado y consternado y sí arrepentido, ¿no? De tal manera que después el Mesías sabía que, dice que el enemigo los iba a zarandear, pero ya después con eso aprendió que negarlo es echarse la soga al cuello. Y ya después no negó nada. Entonces, fíjense nada más, él tuvo que aprender así. Pero es tan sencillo como creer que este mundo tiene un príncipe de las tinieblas y que por supuesto la oposición, por muy menor que sea, siempre va a existir. Pero en el caso de nosotros, por supuesto, Yeshua siempre va a estar adelante como Mashiach, como Melech, como Rey, como Sheliach del Padre, como enviado del Padre, como Ben, el Elión, como Hijo del Altísimo, y todas sus palabras como instrucción y como revelación. Aquí no hay, y pienso en toda la sala,
no hay de quien nos avergoncemos de todo lo que él enseñó, ¿no? Incluso que dijo que es rey y que tiene su reino, aunque los religiosos digan, es que no trajo la paz, es que no hizo regresar las ovejas y todas esas cosas, ¿no? Ya sabemos que tiene su interpretación. Bueno, ahora, por otro lado, no solamente negarle, por otro lado, vean el verso 10, Lucas 12:10, dice él, y a cualquiera que pronuncie alguna palabra en contra del Hijo del Hombre, bueno, le puede ser perdonada, pero al que blasfeme contra el aliento santo, dice, no le va a ser perdonado. ¿Qué les parece? ¿A qué se refiere esto? Otra vez lo conectamos con aquella ocasión que los fariseos le dijeron que él no era un ungido del Eterno y que lo que hacía no lo hacía por el poder de Elohim, sino que lo hacía por el poder de Satanás. Este tema es muy, muy fuerte, porque también ya hemos hablado de esto, especialmente en nuestra generación, que muchos presumen la manifestación del Espíritu Santo en muchos actos, ¿no? En milagros incluso, o a veces ni son milagros, son fanfarronerías, ¿no? Pero tenemos que tener la capacidad de discernir qué es del Eterno y qué no es del Eterno. Cuando tenemos la capacidad de juzgar, tenemos que ser también aquí muy sinceros y muy realistas con lo que vemos, ¿no? Y yo sí me he atrevido a decir, por ejemplo, y lo hemos hablado en clases anteriores, que aparte de que no hay un registro en la Escritura, por ejemplo, de que el Ruach HaKodesh haga que una persona caiga estrepitosamente y se revuelque y espumee y haga como lobo y cosas de esas, por ejemplo, ¿no? Que sí pasan. Sí, sí pasa. Aparte de que no hay eso, y que quien llega a pasar eso no llega a la santificación y a la verdad, como dice Yeshua que el Ruach HaKodesh iba a hacer eso, discernimiento se necesita para poder juzgar eso. Pero también para ser certeros, y si vemos que el Ruach HaKodesh ciertamente está llevando a cabo un milagro por los medios que el Padre quiere, también reconocerlo, ¿no? Cuando es un milagro, es decir, cuando los fariseos se acercan y acusan a Yeshua de que todo lo que hacía lo hacía por Belcebú, hasta la tradición judía hasta el día de hoy, ellos dicen que se fue a Egipto a aprender magia y hechicería y todo eso, y prácticas de autorresucitación y todas esas cosas. Ellos dicen eso. Ahí estaban ya blasfemando. Ahí estaban blasfemando. Porque todo lo que hacía Yeshua, ¿verdad? Era evidente, y toda la gente decía, no puede hacerlo por él mismo ni por demonio, ¿no? Sino lo está haciendo por el poder del Eterno. Y no solamente estábamos hablando de milagros, estábamos hablando también de conductas de vida, ¿no? No solamente sanaba, pues, sino, por ejemplo, hacía que gente fuera transformada, que gente buscara al Eterno, que gente exaltara al Eterno, que gente obedecía a los mandamientos, que gente reconsiderara su vida, hiciera teshuvá, hiciera la inversión. O sea, cuando vemos la predicación del Mesías y los milagros que hacía, vemos que Israel sí tenía un efecto positivo, ¿verdad? Y entonces había una transformación. Y de hecho, gente que era rechazada por los fariseos, que era criticada por ellos, por pecadores, por... Sí. Sigue transformando vidas de gente que la sociedad critica y que tiene aquellos vestidos de sepulcros blanqueados, los tiene como santos, y a los que no... Sí, eso es algo muy notable. Cuando vemos que el Ruach HaKodesh realmente opera y no podemos blasfemar del poder del Ruach HaKodesh, cuando vemos una persona que realmente ha cambiado y no simplemente está en un sistema de sepulcros blanqueados y sigue siendo la misma. Eso es lo que es muy evidente, ¿no? Y todos lo podemos ver. Entonces realmente sí tenemos que demostrar que hay cambios en nuestra vida, que vamos cambiando, o que ya ha habido un cambio en nuestra vida, porque de otra manera sí estaríamos metidos, pues, en sistemas de sepulcros blanqueados, ¿no? Entonces esas cosas que vean nada más Yeshua en un momento que explica esto, pues nos mete verdaderamente en una situación donde tenemos que ser, pues, muy precisos para saber dónde estamos parados, ¿no? O sea, no es realmente una filosofía, no es una religioncita, no es nada más un
una devoción X, ¿no? Al Mesías o a lo que dijo. No, es una realidad de nuestra vida que debe de mostrarse hacia afuera, ¿no? Y decimos aquí que también tenemos que tener discernimiento, ¿verdad? Aunque él dice, bueno, no importa, lo que digan del Hijo del Hombre, dice él, le puede ser perdonado. El problema es cuando se atente contra el Ruach HaKodesh. Entonces iba a este punto. ¿Cuándo podemos llegar a atentar contra el Ruach HaKodesh? Y fíjense aquí la controversia que hay. Por ejemplo, dentro del conocimiento del contexto hebreo de las Escrituras, nosotros tenemos una opinión del Ruach HaKodesh. Para nosotros, por ejemplo, por decir un dato, Yeshua dijo, el Ruach HaKodesh los va a llevar a toda verdad. Para nosotros es un concepto que tiene una base bíblica. ¿Qué es toda verdad? El conocimiento de la Torá y el conocimiento del Eterno y obviamente de su Hijo, ¿no? Eso es toda verdad. Pero por otro lado hay quienes dicen, el Espíritu Santo te va a hacer que tengas prosperidad, que primero caigas y espuma y todo eso, y seas próspero y entonces tengas éxito y todas esas cosas, ¿no? Y yo declaro todas esas cosas. Ellos tienen su propia postura. Nosotros creemos en lo que dijo Yeshua. Fíjense nada más. ¿Cuándo se puede caer en una blasfemia contra el Ruach HaKodesh? Si tratamos de poner las dos posiciones en un contexto bíblico, si nosotros, por ejemplo, dijéramos que todas esas personas que dicen eso, dicen mentira, pero halláramos base bíblica y viéramos que realmente el Ruach HaKodesh sí hace eso, nosotros estuviéramos blasfemando contra el Ruach HaKodesh y diciendo que eso no es cuando sí hay base bíblica. Pero si no hay base bíblica, entonces no estamos atentando contra el Ruach HaKodesh. No estamos atentando, no estamos blasfemando. No reconocemos eso porque simplemente el Ruach HaKodesh no hace eso. No hay base bíblica y no hay una transformación de la vida. Pero si ese sistema nos acusa a nosotros de que el Ruach HaKodesh su propósito no es llevarnos a toda verdad, es decir, el conocimiento de la Torah y del Eterno y del Mesías, entonces ese sistema sí está atentando contra el Ruach HaKodesh, sí está blasfemando. Y eso es lo que tenemos que tener cuidado. Es decir, si sabemos y conocemos realmente el propósito del Ruach HaKodesh en nuestra vida, vamos a secundar cuando el Ruach HaKodesh se manifiesta en tal persona o en tal lugar. ¿Verdad? Porque sí es muy delicado decir, no, ese es un falso milagro. Eso es muy delicado. Tenemos que saber y discernir cuándo es realmente un verdadero milagro, ¿no? Y yo lo he mencionado esto, no tenemos que ser tan ligeros. ¿Por qué? Porque el Eterno actúa ciertamente de muchas formas. Pero, por ejemplo, si actúa de X forma, con un milagro, con una persona, ¿cuál será el propósito del Eterno a través de su Ruach HaKodesh de manifestar un milagro a una persona? Momentos después, días después, semanas después o meses después, que esa persona sea llamada a cambiar, ¿no? A crecer, al conocimiento de la verdad, a la observancia, a la santidad. Ahí se puede aprobar. Pero si se dice que fue el Ruach HaKodesh el que hizo un milagro, pero la persona ahora se va tras un hombre, se mete a un sistema religioso, o al contrario, sigue su vida normal, su vida materialista, su vida sin santidad, sin conocimiento de la Torá, entonces se puede dudar. O sea, yo no puedo decir que el Ruach HaKodesh operó ahí, ¿no? Por ejemplo, se le atribuyen milagros a, no sé, a Teresa de Calcuta, por decirlo, ¿no? X, ¿no? De entrada ya se tiene una historia ahí bien oscura de ella, ¿no? Pero, por ejemplo, se le atribuyen milagros a ella, ¿no? Yo claramente puedo ver que el Ruach HaKodesh no operó ahí. ¿Por qué? Porque aparte el sistema de ella está lleno de idolatría, lleno de ídolos, de tradiciones, y yo no puedo decir el Ruach HaKodesh hizo eso, ¿no? Yo puedo decir Yeshua enseñó también de falsos milagros, ¿no? De falsas señales, ¿no? Sí, claro, también los papas y no sé qué, todo eso, ¿no? O por ejemplo también cuando están haciendo esos supuestos milagros
y hablando disparates con la lengua, es decir, no tiene un propósito el Ruach, no hay un propósito, claro. Y se sienten como ungidos, como privilegiados con hablar según ellos lenguas. Sí. Entonces, ahí ya se ve de quién es ese milagro, supuestamente, ¿no? Sí, hay muchas cosas. Por ejemplo, ahorita me acordé de esas supuestas unciones. Ya saben, hay un famoso predicador muy popular en el cristianismo, que agarra el saco, Benny Hinn, y empieza a pegarles así a sus... Y supuestamente el saco está ungido, ¿no? Qué barbaridad. Y entonces se caen y todos ahí. Supongamos que realmente tiene un efecto espiritual y caen. Supongamos que no están haciendo un teatro. Supongamos que les da y todos caen y están así temblando. ¿Ok? Aquí la pregunta es, con base bíblica y con conocimiento de la Torá y de la Escritura, ¿es una blasfemia decir que eso es falso o es una blasfemia lo que está haciendo él? Bueno, si agarramos la base bíblica, es una blasfemia lo que está haciendo él. Y le está atribuyendo el Espíritu Santo, al Ruach HaKodesh, que un saco ungido esté haciendo todas esas cosas. Sí. Y eso también es negar. Bueno, eso es blasfemar. Sí. Todavía de Yeshua pueden decir lo que quieran, ¿no? Que negó la Torá, que es esto, que es el Jesucristo, lo que sea. Pero hacer eso en público y atribuírselo al Ruach HaKodesh, eso es una blasfemia. Entonces nosotros tenemos la capacidad de juzgar correctamente, decir, eso no tiene base bíblica. Eso no tiene base bíblica y no estamos acusados de blasfemar contra el Ruach HaKodesh. Finalmente ya vemos quién es este hombre, cómo es su gente, cómo es lo que le rodea, sus ambiciones, y decimos, el Ruach HaKodesh no hace eso. No hace. Y un apóstol verdadero de Mashiach, si es que los existiera, no hace tampoco eso. Bueno, cuando Yeshua por eso dice, cuidado tener de blasfemar, hay que ser bien conscientes y bien íntegros y sobre todo conocedores de la palabra y de la manifestación del Ruach HaKodesh para saber secundar, bueno, aunque sea humanamente, decir, creemos que lo hizo el Ruach HaKodesh, pero también saber cuándo es una blasfemia, ¿no? Cuándo es una blasfemia. Y así podemos poner muchos ejemplos, ¿no? Digo, en el catolicismo, por ejemplo, le atribuyen milagros a la Virgen, ¿no? O al Santísimo, esas cosas. Y eso es blasfemia también, es una blasfemia, ¿no? Porque es obvio que en la Escritura jamás, por medio de los santos y las imágenes y los ídolos, el Eterno actúa así, ¿no? Y vemos que son engaños, ¿no? Entonces, bueno, aquí las palabras de Yeshua tienen que ser, o son bastante comprometedoras para cada creyente, y tenemos que tener la seguridad del discernimiento y del conocimiento de la palabra para poder discernir y saber qué es verdad y qué es blasfemia. Entonces en el verso 11, en el 10 dijimos, contra el Ruach HaKodesh no va a ser, eso es lo que también se conoce como el pecado imperdonable o el pecado mortal, ¿verdad? El pecado que no tiene perdón, fíjese nada más, blasfemar contra el Ruach HaKodesh. Y aquí es donde se siente más el compromiso de conocer al Ruach HaKodesh, para no caer en una transgresión y seamos condenados, imagínense, sin perdón. Por eso todo ese sistema que nosotros ya conocemos, pues yo creo que algunos hemos salido corriendo de ahí, ¿no? Porque decimos ahí, quién sabe qué espíritu se mueve. Quién sabe qué espíritu se mueve. Es un pecado mortal, así es algo tremendo. Porque decir que el Eterno hace algo pero no lo hace, eso es un grave problema, ¿no? De esta manera, fíjense nada más, tenemos más compromiso con lo que sabemos y entendemos de la palabra en la participación del Ruach HaKodesh que en la observancia del Shabbat. Entonces, en la observancia del Shabbat es Shabbat y voy a ser mejor, ¿no? Sí. O llegas a negar al Mesías, puede ser mejor, ¿no? Pero si estamos cometiendo contra el Ruach HaKodesh cosas así, eso ya no hay perdón, dice aquí. Inclusive si recibimos un milagro y decimos que es el Ruach, cuando no lo es, estamos blasfemando. También, sí. Y hemos conocido cada caso así, híjole, a veces entre creyentes que creen que el Eterno y a través de su Ruach HaKodesh puede operar, por ejemplo, con santería, ¿no? O
sea, imagínense, conocimos de unas personas que creyeron que iban a recibir el milagro con un yerbero y les hicieron una limpia, ya saben, con el huevo y todas estas cosas. Conocimos hace unos años un caso así, y de creyentes y observadores de Shabbat y todo eso, ¿no? Y por buscar la sanidad de una personita, una pequeñita, creyeron que el Ruach HaKodesh iba a actuar por medio de un yerbero, y eso es blasfemar contra el Ruach HaKodesh. O sea, eso es blasfemar, ¿no? Esas cosas están muy fuertes, ya de plano sí tenemos que tener mucho cuidado, conocimiento de la palabra, discernimiento, para no dejarnos engañar y obviamente tomar una determinación, ¿no? Que no sea esa. Por supuesto, el Ruach HaKodesh no opera así, ¿sí? Ni tampoco por medio de un santo, ¿verdad? Por ejemplo, están sus talmidim, ellos como vivían, no vivían con prosperidad, tampoco vivían, digamos, llenos de oro, de riquezas o de lo que hoy busca la gente, pero sin embargo tenían el conocimiento del Ruach y el Ruach moraba en ellos. Sí, y operaba de las formas que son muy bíblicas, sí. O sea, que son muy bíblicas, ¿no? Bueno, cosas delicadas. Verso 11, cuando los lleven, ahora aquí agrega, aparte de todo esto, cuando los llevan a las sinagogas, ante gobernantes y autoridades, no estén preocupados de cómo se defenderán o qué es lo que van a decir. Porque el Ruach HaKodesh, vean aquí cómo opera el Ruach HaKodesh, les enseñará lo que deben decir en ese mismo momento. ¿Ok? En ese mismo momento. Otra vez, cuando dicen por acá el Vaticano es la Santa Sede, esa es una blasfemia, ¿sí? Por ejemplo, una gran blasfemia, ¿sí? Yeshua aquí menciona aspectos otra vez hacia sus talmidim y en concreto cosas que ellos iban a sufrir en primera instancia, ¿no? Y lo sabemos porque ya a partir de la muerte de Esteban, el primer, que se le conoce como el primer mártir, viene una serie de persecuciones, las cuales Yeshua les está anticipando que se los iban a llevar a las sinagogas. Por supuesto, cuando habla de la sinagoga, habla del Bet Knesset, ¿okay? Del lugar de reunión. En el concepto judío, la sinagoga era un término griego que venía del Bet Knesset. Bet Knesset significa la casa de reunión. En términos griegos se usaba este concepto de sinagoga, ¿no? En hebreo shul, bueno, que nací es shul. Y es de ver, por supuesto, que cuando Yeshua instruye a sus discípulos y les habla la verdad y les dice que van a hablar en público y nada de secreto, sino que lo van a manifestar y van a ser íntegros y van a decir las cosas directamente, cabalmente, sin rodeos, también les está diciendo aquí, por supuesto, que una de las consecuencias de hablar con la verdad directamente va a ser que el sistema que va a ser confrontado con la verdad por sus mentiras, pues van a conseguir que los persigan, ¿no? A ellos, ¿no? Y sean llevados a las sinagogas. Bueno, en el primer siglo, ¿qué es lo que ocurría? Que el sistema estaba regulado, obviamente, por las leyes del fariseísmo, y cualquier cosa que decía Beniel era usado en su contra. A ver, ¿por qué dices eso, Beniel? Yeshua es el Mesías, ¿por qué dices eso? O sea, está prohibido decir eso, ¿no? Así que vamos a llevarlo a la sinagoga y vamos a presentarlo ante el Sanedrín de Bet Knesset. A ver, Beniel dijo esto. A ver, si lo dijiste, sosténlo. No, pues que sí, Yeshua es el Mesías. No, pues está prohibido decir eso. Decían ellos, es una blasfemia. Fíjense nada más. Para ellos era una blasfemia. ¿Se dan cuenta en qué se convirtió realmente una blasfemia después de que ellos decían que Yeshua era una blasfemia, es decir, que era el Mesías? Entonces, los talmidim en el primer siglo estaban siendo anticipados por Yeshua, ¿verdad? Los van a llevar ante las sinagogas, los van a llevar ante gobernadores, los van a llevar ante autoridades. Pero sin embargo, les dice además que el Ruach HaKodesh opera, fíjense, no con el conocimiento de los hombres, no con la preparación humana, sino opera de forma milagrosa para hablar no lo que uno quiere, sino lo que el Padre quiere en ese momento,
que hable, ¿no? Y bueno, por supuesto que les tocó a todos los discípulos, les tocó a todos los Sheliahim, especialmente los apóstoles, porque los arrestaban, los llevaban ante el consejo, los juzgaban. Ellos simplemente tenían que esperar que el Ruach HaKodesh se manifestara en ellos para que ellos hablaran, ¿no? El caso, por supuesto, más famoso de todos ellos es el de Pablo, ¿no? En el libro de los Hechos. Bueno, Esteban también, por supuesto, fue el primero. Ahora, ¿qué pasó con Esteban? Por ejemplo, si leemos el libro de los Hechos, capítulo 7, ¿qué ocurre con Esteban? En Hechos, capítulo 7. Lo estaban acusando abiertamente, por supuesto, porque ellos decían, Yeshua es el Mesías, el reino ya vino, el reino ya llegó, Yeshua es el Mesías, tuvo que morir por Israel para el perdón de todo Israel, fue ascendido a los cielos, le esperamos el regreso. Decían los fariseos, blasfemia. Eso es una blasfemia, está blasfemando. Y entonces emitían una carta de acusación y entonces la sentencia era morir lapidado. Y dice que le aparecen 2 testigos ahí que lo acusan, secundan la supuesta blasfemia. ¿Y qué es lo que ocurre? Y bueno, fíjense, de todo lo que está diciendo aquí Yeshua, número 1, tienen que ser francos. ¿Qué es lo que hizo Esteban cuando empezó a hablar? Total franqueza, irse por la historia de Israel, como el Ruach HaKodesh se lo iba dando, de tal manera que fue íntegro, fue directo, sin rodeos, trazó toda la historia para llevarlos a la consecuencia de toda la religión, y por hablarlo en público y no estar secreteando, ¿qué es lo que pasó con Esteban? Fue acusado por todos. Fue acusado, no negó a Mashiach, tampoco blasfemó contra el Ruach HaKodesh, sino que dijo la verdad y la manifestación del Ruach HaKodesh en el Mesías, y no temió que fuera muerto su cuerpo por los hombres. Temió al Eterno que no fuera a destruir su alma por callarse. Fíjense nada más. Y entonces él habló, fue directo. Ya cuando le pegó directamente al sistema, todos los líderes dijeron blasfemia y agarraron las piedras y órale, los 2 testigos tenían que comenzar a apedrear. Y cuando comienzan a apedrear los 2 testigos, los dos principales, entonces los demás empiezan a apedrearlo, ¿no? Pero de tal manera que vemos aquí todo lo que Yeshua enseñó aquí cabalmente, él cabalmente lo practicó, fíjense, Esteban. Y así también vemos a otros apóstoles, ¿no? Iba a mencionar a Pablo, por ejemplo, ¿no? Que en sí, lo de Esteban es una muestra muy importante para nosotros hoy en día, porque hoy en día, bueno, las piedras son, digámoslo así, verbales. Son verbales, sí. Religiosos, cuando acusamos algo que no les parece y nos empiezan a decir que estamos falseando las cosas, o sí, que estamos mal, por decir la verdad, ¿no? Apedreamiento verbal, acusaciones infundadas, acusaciones de odio. Y bueno, yo sé que aquí en la sala nos ha pasado a algunos, ¿no? A mí me ha pasado. Desde que empecé a hablar del sionismo, por ejemplo, no, hombre, testigos falsos, de veras. Sí. En las redes sociales hay más de una persona, 2 personas, fíjense nada más. No, yo lo conozco, así, y dijo esto, y es así, y eso es así de plano, ¿no? Contra mí, sí. Así como si de veras me conocieran, así de plano, y incluso mi esposa lo vio un día y una persona, no, yo lo conozco y es así, y no sé qué, puras falsedades. Con su boca está dando juicio ellos mismos con su misma boca. Testigos falsos, falsas acusaciones, difamaciones. Ahí están otros 2 que ya los conocen algunos de aquí, que se la pasan diciendo que soy lobo rapaz, descendiente de Hitler, que soy musulmán, que soy... ¿De dónde? Véanme, por favor, descendiente de Hitler. Así, ¿no? Ario, ¿no? Nada que ver. ¿Qué más nos han dicho? Antisemitas, que odiamos la niña del ojo. Bueno, saben que es el ojo de Horus, ¿verdad? Nada que ver con el ojo del Eterno. Todo eso. Y sí es cierto, ahorita no son pedradas así con rocas, ¿no? Pero sí es una lapidación verbal que toda esta gente se agarra haciendo contra los que hablamos, contra el sionismo, contra el talmudismo, contra todo este sistema de engaño, de mentira, de
la ocupación, todas estas cosas, pues vienen todos aquellos, ¿verdad? Y sí, nos lapidan verbalmente, ¿no? Pero nos vamos a callar, por supuesto que no, tenemos que ser directos, ¿no? Tenemos que ser francos también, no andar ahí con rodeos, ¿no? Y lo que decimos también, aunque a veces lo hacemos aquí en grupos o en la sala, no se queda aquí, lo publicamos. Y ahí está, para que nadie diga que, dijeron a escondidas que el sionismo es de Satanás. No, lo decimos abiertamente. El sionismo es un brazo de Satanás, así punto, ¿no? Así directo, ¿no? Los Roshas son instrumentos de Satanás también. Los Rockefeller, Herzl y el talmudismo, todo lo decimos abiertamente. Aquí nadie, y no tenemos temor de que nos mate el cuerpo, ¿no? Mejor tememos al Eterno de no ocultar lo que es la verdad. Amén. Así es. Y bueno, en el caso de ellos, por supuesto que cuando hablaban esto dentro de su gente, pues por supuesto que venía la CIA de aquella época, el Mossad de aquella época, el Sanedrín, y se los agarraban, se los llevaban a la sinagoga, ahí los juzgaban y les daban sentencia de muerte, ¿no? A Shaul de Tarso le tocó ir delante de gobernadores y delante de autoridades. Él también en el libro Los Hechos ahí dice que lo llevan de aquí para allá con Agripa, y finalmente apeló a César, y hasta a César fue a darle cuentas, y finalmente le dieron carta de muerte, ¿no? Entonces dice: no estén preocupados de cómo se van a defender o qué dirán, porque el Ruach HaKodesh les enseñará lo que deban decir en ese mismo momento. Yo creo que más de uno aquí en la sala, y yo estoy seguro, hemos experimentado que ante las acusaciones, por ejemplo, que nos hacen, y es muy popular ya ahorita en las redes sociales, no se las usamos para difundir las clases, pero nunca falta quien entre para echar pleito y todo eso. Hemos experimentado que cuando leemos una acusación o algo, el Ruach HaKodesh también nos dice, nos va guiando qué responder, y no en pleito y no estar ahí enojado, sino sabiamente poner la escritura y las verdades. ¿Y saben lo que ha ocurrido con esto? Y nos hemos dado cuenta que aunque el que está acusando no quiere escuchar nada, hay muchos otros que lo leen y se les es revelado. Ajá. Algunos de los que están aquí en la sala o nos escuchan a través de otros medios, grabaciones, por estar ahí al tanto del debate, les llega la información y de pronto es, oye, pues déjame ver esto, déjame escuchar acá, y tienen la posibilidad y entonces escuchan, ¿no? Que es a lo que voy, que finalmente el Ruach HaKodesh toma esas ocasiones también para pues que se siga sembrando en otros creyentes, ¿no? Y salgan del engaño de las tinieblas en esos sistemas, ¿no? Yo creo que a muchos nos ha pasado aquí, sobre todo en las redes sociales. Es una buena forma de que el Ruach HaKodesh nos guíe para poner palabras sabias, y los que lleguen a leer se les abran los ojos, ¿no? Todavía más. Tal vez no para el que iba dedicado, sino para otra persona que... Sí, por supuesto. Es como los que dicen, te digo a fulano para que me escuche sutano, ¿no? Entonces, y así pasa realmente, ¿no? Pero bueno, hasta en eso, es decir, no necesitamos ser llevados presos a la sinagoga o ante el presidente, sino hasta en esos lugares, ahí el Ruach HaKodesh puede usarnos y puede manifestar, por supuesto, la palabra que sea transmitida, ¿no? Esas son de los pro en estos lugares, ¿no? Yo sé que estos lugares algunas gentes no los usan para nada, y sí, qué bueno, a veces que no. Yo he pensado muchas veces ya no usarlo, pero por otro lado vemos que tienen muchas cosas que se pueden aprovechar, ¿no? Para mí, en lo personal, es publicar las clases, y es un medio de alcance. Pero bueno, hay de todo. Y aquí termina, por una parte, lo que Mashiach está explicando, ¿no? Sobre pero en el sentido sobre el propósito del creyente. Cómo el creyente va a actuar ante la sociedad. Diferente totalmente a los fariseos, ¿verdad? Que había hipocresía, que había cosas en oculto, que blasfemaban en contra del Ruach HaKodesh, todo eso. La vida del creyente tiene que mostrar totalmente una faceta diferente. Y pues bueno, lo vemos secundado en la vida de los discípulos, ¿no? Los apóstoles, en los evangelios, especialmente en el libro Los Hechos y en las cartas de Pablo, por ejemplo, cómo él muestra
que era difamado, que era perseguido, que era muy criticado, pero él tomaba todas esas ocasiones también para incluso hablar de revelaciones, ¿verdad? En la carta a los Corintios, como ya lo hemos mencionado antes, por causa de las acusaciones y por causa de muchos, podríamos decir, debates dentro de quiénes eran del Mesías o quiénes tenían la verdad y quiénes no. Él incluso nos muestra una escena de los lugares celestiales, ¿no? Cuando dice, conozco a un tal hombre, si es en el cuerpo o es en el espíritu no lo sé, dice, pero fue al paraíso. Fíjense, por una acusación que se le hacía a él y un debate que traía a él decía, yo no quería llegar a esas instancias, no es de que me quiera meter aquí, dice, pero voy a tener que hacer uso de las revelaciones. Él era bien reservado, ahí vemos que era bien reservado, o sea, él no quería meter, porque no quería a lo mejor mostrarse como presumido, ¿no? Como alguien con mucha presunción, de, yo tengo revelaciones y yo vi eso, no, él no lo dijo, pero hasta que se dio la ocasión del debate y de las acusaciones, el Ruach HaKodesh lo llevó a que abriera su boca y dijera, no quería hacer uso de esto, no quería llegar a esas instancias, pero lo voy a hacer. Y empieza a hablar de las revelaciones, empieza a hablar del paraíso, de los lugares celestiales. Dice, aquí ningún hombre, dice, se le ha permitido, como dice él, textualmente, expresar las cosas que se ven allá arriba, ¿no? Sino dice, son cosas que están por encima de lo que nosotros vemos, ¿no? Entonces, aún en esos aspectos, el Ruach HaKodesh le hace mencionar y se queda hasta el día de hoy para nosotros como una comprobación de lo que esperamos en Mashiach. No es una utopía, ¿verdad? De un paraíso celestial, ¿no? En una nueva creación, no es una utopía. Vamos, no es algo ficticio, inalcanzable, sino que es algo verdadero, es una realidad que va a ocurrir cuando Mashiach regrese. Y Shaul ahí mismo por el Ruach HaKodesh lo menciona en el debate, en el pleito que traía con gente, que eran otros problemas que a nosotros a lo mejor nos hubiera interesado, pero él en la defensa, él dice, ahora voy a hacer uso de las revelaciones. Y hasta el día de hoy nosotros somos beneficiados con esa visión, ¿no? Bueno, eso vivieron ellos. Vamos a concluir con el 12. Uy, está bastante largo todavía. Vamos a seguir leyendo un poco más. Tenemos tiempo. Sí, verso 13. Vamos a continuar esta parte. Verso 13 dice, cierto varón entre la multitud le dijo, maestro, di a mi hermano que comparta la herencia conmigo. Bueno, aquí viene un tema muy fuera de lo que viene enseñando él. Aparentemente se le acerca a alguien que tiene el problema más común de los hijos cuando se ausenta el patriarca y deja herencia. ¿Cuántas veces hemos visto eso? ¿Verdad? Están los hijos peleándose, ¿no? Que es mío, que me lo dejó a mí, que no dejó herencia, que vamos a los tribunales y que peleándose por una casa, por una cuenta en el banco, peleándose por el burro, por el caballo, por el carro, las gallinas, peleándose por todo, ¿no? Y eso es clásico, bueno, vemos ya hace 2000 años ya era un problema, ¿no? El materialismo, ¿verdad? Y dice, di a mi hermano que comparta la herencia conmigo, como que el hermano se había apoderado de todo. Y es que en la Torá hay una ley del Eterno que dice que el hermano mayor era poseedor de una doble porción, por ser el primogénito. Así hay un mandamiento que así dice, ¿no? Y al resto de los hermanos les toca una parte proporcional, pero al mayor le toca una doble porción de la posesión heredada, ¿no? Entonces, aquí dice que comparta, no sé cómo vienen sus versiones, que comparta la herencia conmigo, como que si el hermano mayor se hubiera apoderado de todo, ¿verdad? Como que si el hermano se hubiera, aquí no dice que es el mayor, pero en teoría entendemos que es el mayor,
como si el hermano se hubiera apoderado de todo. No dice si era su medio hermano o era su familiar, porque muchas veces esta palabra hermano suele ser primo, suele ser familiar cercano. Si este hombre se apoderó de todo, era lo muy seguro era que a lo mejor era hijo de la esposa principal y el otro era hijo de una segunda esposa, muy posiblemente, ¿no? Porque en teoría, en base a la Torá, ahora aquí Yeshua no emite nada, lo único que le dice, aquí le dice, soy yo juez o árbitro para repartir su herencia. Ahorita vamos a ver lo demás, ¿no? Pero vamos a empezar las posibilidades. La posibilidad número uno es la Torá da una doble porción al hermano mayor. Sin embargo, cuando habla aquí de hermano, no sabemos si es familiar, primo, alguien cercano, porque parece que ese tal hermano se quedó con todo. Me parece la otra opción que dices es lógica, la de que tal vez es hijo de otra mujer. Sí, cuando solía hacer esto era muy clásico que entre las esposas hubiera riña y que el primogénito de la esposa principal se apoderara de toda la herencia, si no había un otro hijo, ¿no? Y muy posiblemente este era el famoso hijo, ¿cómo se dice? Excluido, ¿no? Apartado, que pedía que fuera beneficiado. ¿Por qué les digo esto? Porque si la Torá ordena lo primero, entonces Yeshua hubiera emitido otra sentencia, ¿no? En el caso, por ejemplo, ahí está la Torá, ve con el juez y pide que el juez que distribuya la herencia como debe ser, ¿no? Sí, su respuesta nos deja pensar. Su respuesta nos da a pensar que había algo posiblemente de ahí que él no tenía la capacidad para reclamar de esa herencia. Porque Yeshua le responde, le dice, hombre, ¿qué me ha designado como juez? ¿Quién me ha designado como juez o árbitro entre ustedes? Entre ustedes. Ahora, esto lo toma como ocasión para darle una enseñanza a sus discípulos. El asunto de este hombre no podemos juzgarlo por completo porque hay varios elementos que faltan. Y Yeshua simplemente también se anticipa también y dice, yo no he venido a poner arbitraje en ese tipo de situaciones, ¿no? Así como que a mí que me puso como juez. Porque por un lado tenía que emitir una sentencia, pero por supuesto que dentro de los conceptos que se manejaban en el primer siglo y este tipo de problemáticas, cuando le dice, ¿quién me ha puesto como juez? Lo que le está diciendo, para eso hay jueces en Israel. Así que tienes que acudir al Sanedrín, tienes que acudir a los jueces y finalmente, si hay necesidad, ir hasta el Cohen Hagadol para exponer tu queja. Tal parece que Yeshua con esto le está diciendo, no te puedo ayudar porque lo que reclamas no es correcto. Aparentemente, ¿no? Porque de otra forma Yeshua le hubiera dado una solución. Pero por otro lado, él no puede anticiparse a decir yo soy juez para todas las cosas. Yeshua ni siquiera vino en este sentido a inmiscuirse en asuntos que le competen. Estaba fuera de su jurisprudencia, como se suele decir, ¿no? Y estaba bajo competencia de los jueces de su ciudad. Es decir, lo primero que tuvo que haber hecho es ir a los jueces de su ciudad y resolverlo con el Beit Din, si es fuera de Jerusalén, o en la sinagoga, en el Bet Knesset, dentro de Jerusalén. Ajá. Ahora, cuando vemos la respuesta, tenemos un poquito más de apertura, así es como están hablando de aquí, cosas materiales. Cuando vemos la respuesta, tenemos un poco más de apertura de que este hombre, más bien, lo que estaba buscando era un beneficio material que no le correspondía. Que no le correspondía. De entrada, Yeshua debe haber discernido este caso y no le dio largas y lo entorpeció así rápido, primero excluyéndose como que él no era competente para eso, y que como que su caso seguramente ya lo había llevado ante el tribunal y ya le había dicho no te pertenece nada, porque a lo mejor era un familiar lejano, ¿no? Cuando se acerca a Yeshua le pone un alto y además enseña algo aquí muy interesante. Toma como ocasión esto para decir, vean lo que dice aquí Yeshua, por supuesto. Dice
Luego dijo a sus discípulos, vean, ahí se dirige a sus discípulos. Los discípulos escuchan a este hombre que llega y pide su herencia. Verso 15, y él entonces se dirige a sus discípulos y les dice, tengan cuidado con toda forma de codicia, porque la vida no consiste en la abundancia de los bienes. ¿Qué les parece? ¿Qué es lo que está diciendo del hombre? Que es un avaricioso, que es un codicioso, que está deseando algo que no le pertenece. Ahí ya dio la respuesta de lo que estaba Ahí ya está concluyendo. No se lo dice a él, pero le dice, este hombre está lleno de avaricia y está pidiendo algo que no le corresponde. Y si el hermano ha obtenido esta doble porción, bueno, es porque la Torah así lo ordena, ¿no? En ese caso. También es una parte interesante esta parte de las palabras de Yeshua, porque en el mundo a veces se suele decir, en algún problema político o algo relacionado a este mundo, ¿qué sucedería si el Mesías estuviera aquí? A lo mejor estuviera él como con los de Ayotzinapa, vamos, ¿no? Y la gente cree como si el Mesías fuera un activista, ¿no? Por decirlo así. Entonces aquí se ve que él dice, no, yo no he venido a hacer esto, sino a traer el mensaje de redención, de salvación. Sí, es lo que decía hace rato, ¿no? Él se deslinda totalmente de ese tipo de activismos, ese tipo de... Sí, porque a lo mejor lo quería agarrar de intermediario como que pues es el Mesías, pues este va a ayudar a convencer al Sanedrín, ¿no? Y este va a ser mi conducto y mi con quién voy a cabildear, casi, ¿no? Sí. En la política, ¿no? Entonces, por eso Yeshua así se deslinda, así como cuando le preguntan sobre, así es su abogado, ¿no? Así como cuando le preguntan sobre la moneda del César. Sí. Dice, a ver, déjame ver la imagen de la bestia, casi, la imagen de quién es, ¿no? Pues dáselo. Si es del César, dale al César lo que es del César, ¿no? Entonces aquí lo usa como ocasión y a sus discípulos, aprovechando la ocasión, les dice, aguas, no sean como este avaricioso, ¿verdad? Este hombre que viene aquí reclamando lo que no le corresponde, que está buscando las cosas materiales y aprovecha como ocasión para eso. Y les dice entonces, tengan cuidado con ahora vean, con toda forma de codicia. Esta versión así dice, no sé cómo viene ahí. De toda avaricia, ajá, también allá, toda avaricia. Aquí, de toda forma de codicia, y luego agrega, porque la vida del hombre no consiste en, ¿qué dice? La abundancia. Fíjense qué interesante, en la abundancia. Vamos a sacar lo mismo de Shabbat, es decir, no se preocupen tanto de que tengo que traer este carro, que tengo que traer esta por ropa. Ejemplo, ¿no? Volvemos a caer en el Shabbat. Sí, volvemos a caer en el Shabbat, el tema de ayer, por ejemplo, la mayoría de los casos con tristeza para observar el Shabbat y no poderlo es por los afanes de la vida. Es que estoy pagando mi auto último modelo, es que estoy pagando mi casa, es que me eché esta droga porque me fui a Europa y me gasté tanto, ¿verdad? Es que esto, es que lo otro. El problema es toda forma de avaricia. Cuando ya estamos metidos en eso, pues ni modo, nos toca saldar cuentas y pagar todo para que entonces podamos tener el reposo necesario, ¿no? Así es. Y quitarnos de toda esa avaricia. Bueno, aquí Yeshua también le está dando le está echando una bomba termonuclear, por supuesto, a este sistema de, ¿cómo se llama? De hoy, materialista, de la, ¿cómo se llama? De la prosperidad, ¿no? Por supuesto, porque esta gente cree que el Hijo de Dios, dicen ellos, pues tienen que vivir como príncipes y tienen que vivir con lujos y tienen que tener lo mejor y todas esas cosas, ¿no? Las cosas materiales, la abundancia de los bienes. Muchos ponen como ejemplo, no, es que Abraham era rico, no, es que Isaac era rico, es que Salomón tenía muchas esposas y tenía mucho dinero y a todos quieren ser como Salomón, ¿no? Entonces muchos ponen esos ejemplos, ¿no? Para decir, no, es que la vida del creyente es que tenemos que ser como reyes, príncipes, somos hijos del rey, dice por ahí en la iglesia, no, pues tenemos que vivir como reyes. Sí. Y ahí están todos esos de la prosperidad, ¿no? En la semana también un hermano me preguntaba, ¿no? Sobre, por ejemplo, el asunto del diezmo, ¿no? Porque regularmente en muchas iglesias se enseña este concepto de acción y reacción, siembra y cosechas, ¿no? Usando las palabras de Pablo fuera de contexto. Sí. Y entonces, ciertamente, y también lo analizamos y yo le decía a este hermano, en muchos lugares se les ha enseñado a que su éxito depende de cómo hayan sembrado. Y yo le decía, pero sabe, yo en todos estos años yo conozco mucha gente que es muy fiel, por ejemplo, en el diezmo, ¿no? Incluso en el cristianismo.
pero no salen del mismo estatus. La pregunta es, ¿y por qué? ¿Y por qué otros presumen de que si son muy fieles les va muy bien? Y por ejemplo, en la época de los apóstoles eran más que fieles, entregaban hasta su vida. Y les iba de la patada, como decimos aquí en México, ¿no? O sea, les iba mal, o sea. Entonces, no es algo generalizado. No quiere decir que es una regla general de que yo le voy a dar al Eterno lo que Él me pide y entonces voy a esperar de Él. Ahora, venga. ¿Ah? O sea, no es algo generalizado. Se ha enseñado así. Y Yeshua ha tomado como ocasión esto para que... Porque una cosa es el mandamiento, lo que se cumple, lo que se hace, cómo lo hacemos, pero otra cosa es como el Padre tiene, en su sola potestad también, primero, suplir nuestra necesidad, y luego saber qué más nos puede dar para qué. Así es. ¿Ok? Y no estar esperando que, le voy a dar lo que me dice el pastor, lo que me dice este sistema, porque me prometió que me va a recibir, me va a dar el doble, ¿no? Me va a dar mucho más, ¿no? Otra vez hermanos te dicen, yo no puedo guardar Shabbat porque tengo que tener este carro, tengo que pagar esta ropa, tengo que pagar este otro vehículo. Sí. Si te puedes saber, bueno, yo no necesito que forzosamente sea este vehículo de este modelo. Tal vez sí puedo guardar Shabbat si tengo a lo mejor un bochito. Claro. Y servir al Eterno. Sí, esos son otros aspectos, ¿no? Por supuesto, sí. Hay gente que cree que la fe consiste en eso, ¿no? En tener lo mejor. Pero, por ejemplo, en el caso de Shabbat, podríamos decir, no se necesita un carro del año para guardar Shabbat, por supuesto, ¿no? O tener la fe, o a lo mejor una mesa así súper elegante, ¿no? Así grandísima, o no sé. El Shabbat simplemente, como lo hablábamos ayer, tiene otro concepto, ¿no? No, decir, bueno, no lo guardo porque tengo que pagar tal carro. Dices, bueno, si no tuviese ese carro, a lo mejor si lo pudiese yo guardar. O sea, es decir, ya, sí. Yo conozco muchas personas aquí en Guadalajara que sí, así lo usan. No pueden hacer otras cosas en su vida más que estar pagando todo lo que deben. Sí, y por ello se limitan, y por ello se limitan de la observancia de los mandamientos. No solamente Shabbat, porque por ejemplo, regularmente las festividades que caen entre semana, también ahí, o sea, viene la aflicción, ¿no? Es que yo no puedo porque pues, estoy atado a esto y lo otro, ¿no? Bueno, son cosas que nos van enseñando y vamos aprendiendo qué es lo realmente importante, ¿no? Ahora vamos a lo que dice la Escritura. Dice entonces Yeshua, las palabras de Yeshua: vamos a cuidarnos de toda forma de codicia. No solamente es el materialismo que lo vemos en primer plano, ¿no? Sino toda forma de codicia. Fíjese nada más. Toda forma, y cuando habla de toda forma de codicia, pues está hablando de cualquier cosa que lleguemos a anhelar, a codiciar, a querer. Bueno, ya de por sí el mandamiento en la Torah lo dice, ¿no? Sí. No desearás nada de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, nada de sus pertenencias, lo que tiene tu prójimo. Punto. Ahí ya con eso ya nos despedaza, ¿no? Pero por otro lado, hoy día el materialismo pues ha generado todavía más particularidades, características, posibilidades de que el hombre se codicie uno al otro cosas, ¿no? Estatus, trabajo, auto, estilo de vida, viajes, ropa, zapatos, etcétera, etcétera, y eso etcétera. Nos aleja. Sí, y eso nos hace contrincantes, ¿va? No, es que yo quiero ser igual o quiero tener más, y así como que estamos en la lucha, ¿no? Es bien importante para los que somos discípulos de Yeshua, dice aquí Yeshua mismo, que nos cuidamos de todo eso, porque también dice la Escritura, raíz de todos los males, también lo dice, ¿verdad? Dice, el amor al dinero. Es decir, toda forma de codicia. Ahí, de plano, dice, el amor al dinero es el origen de todos los males. ¿Ah? También en el Rija ya encontramos esto. Palabras de Jacob, ¿no? Y, por supuesto, estamos hablando de esa codicia. ¿Cuál es el problema entre las cosas y lo que rodea a las cosas? Es el amor, es la codicia. Porque, por ejemplo, yo sé, por ejemplo, en todas las generaciones ha habido creyentes que son ¿cómo se dice? Son muy adinerados, ¿no? O han tenido muchas riquezas. Hay muchos hombres de la fe. Sin embargo, ¿cuál es la diferencia entre las posesiones y lo que no se posee?
Otra vez la intención del corazón. Otra vez el problema está, otra vez como dijo Yeshua, en el corazón, ¿no? Entonces el problema es el amor a las cosas materiales, y no solamente dinero, sino a las posesiones, a todo lo que se pueda llamar cosas terrenales, ¿no? Entonces Yeshua dice, cuidado con todo tipo de codicia, y lo agrega, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes. Para el sistema en el cual vivimos hoy día, la mayoría de nosotros, sobre todo en Occidente, está dentro del capitalismo y que es materialista. Sí consiste la vida del hombre en los bienes que tiene. Todo se rodea a través de... Todo está rodeado, desde que ¿qué? Desde que tienes que tener, ahí ya comienza el problema. Y tienes que tener casa y no te quedes, ¿verdad? Que tienes que tener auto y tienes que... Todo para el sistema tienes que tener para que entonces te realices. ¿Y quién les garantiza que el día de mañana puedan seguir gozando de eso que por lo que se matan? Y ahí se acabó su oportunidad. Claro. De salvación, ¿no? Sí, no, y en muchas cosas, en muchas ocasiones, eso que se anhela y por lo que se trabajan muchos años, llega el momento que caduca. Sí. Por ejemplo, gente se mata para comprarse el carro del año, ¿no? Ya 10 años, 5 años ya caducó, ya se echó a perder y ahora quiere otro nuevo y ahí empieza el círculo vicioso, ¿no? Nunca termina. Eso nada acabar. Bueno, ya sabemos toda esta corriente del materialismo. Ciertamente el problema, dice, es el amor a todo eso, es un gran conflicto, pero aún así Yeshua finalmente dice, la vida del hombre no consiste en eso, realmente no consiste en eso. Ahora, si ponemos de ejemplo a Yeshua sobre las cosas de este mundo, vemos a Yeshua teniendo ¿qué en este mundo? Nada, lo único que tenía era su ropa. Pero si hablo de aquellos en Apocalipsis, hablando de los hipócritas que vomitaría de sus... Bueno, sí, los que dicen ser ricos, ¿no? Que, y que, no lo que son. ajusta perfecto para estos tiempos, con ese tipo de Sí, en la Odisea, sí, cuando hablamos de la Odisea y hablamos del pueblo que se gobierna y que vive bajo el materialismo y que presume de tener mucha riqueza, pero realmente la riqueza verdadera, que es en la palabra, no la tiene, muestra también en evidencia esto, ¿no? A lo que voy, pues, es de que este sistema ha engañado incluso a los sistemas religiosos de que la vida del hombre sí consiste en los bienes que posee. Pero Yeshua dice, no consiste en los bienes que uno posee. Ajá. Ayer mencionaba incluso, fíjense nada más, qué cosa más vergonzosa, qué cosa más ridícula. Ayer hablaba, ya el tiempo, sí, gracias, te lo aumento. Ayer hablaba de este ministerio que de pronto estuvo en boca de todo el mundo, de este predicador que lo metieron al bote por las finanzas y todo eso y está en la cárcel. Y en la semana publicaron un videíto del encargado del ministerio en español. Esta semana. Me dio pena ajena. El individuo, con toda la retórica y una manipulación de algunos textos, pone en el título del video, el ministerio se cierra. ¿Por qué? Porque no tienen dinero. Es chantaje. Así como diciendo, pues no hay dinero, pues el ministerio se cierra, el Eterno no puede. Es clásico de los pastores cristianos, es clásico, ¿no? Sí. Entonces los invita a hermanos, y aunque sea, si alguien, aunque sea, si $30 por lo menos a alguien. Ahora yo pensé, ¿cuánta gente le sigue? Por lo menos unas 1,000 personas a lo mejor, mínimo. Por 30, ¿qué van a hacer con $30,000? O sea, necesitan $30,000 para que el ministerio no se caiga. Imagínate. Por favor, o sea, es bastante dinero. O sea, el Eterno no puede porque no hay dinero. Es lo más ridículo. Y al mes, así es, que hemos escuchado de todos estos sistemas. Ay, lo pedían al mes. Al mes, o sea, que se comprometen, dice, por lo menos 30, el que pueda más, pues más, y cosas así, ¿no? ¿Qué es a lo que voy? Bueno, ¿qué no leen las palabras de Yeshua? Que no consisten, o sea, cuando Yeshua dijo, pues asegúrense primero de que haya fieles diezmadores para que el ministerio no se caiga. Vayan y asegúrense primero que haya fieles diezmadores, porque si no el ministerio se va a caer y no va a poder el Eterno llevar las buenas nuevas y el reino de los cielos no se va a llevar a cabo. De ver, o sea, me da vergüenza ajena y digo, no puede ser, hasta en la raíz hebrea están cayendo en esas cosas. Digo, Yeshua ni siquiera, o sea, nada de y todavía quien lo defiende, es lo más ridículo. Es lo más ridículo, ¿no? Bueno,
perdón, y no quiero ofender a nadie, pero esto es ridículo. Bueno, ¿qué no estamos viendo las palabras de Yeshua? ¿Qué se necesita para llevar? Bueno, y es que ellos como viven de sueldos y viven de forma ostentosa y creen que la vida del creyente es tener autos de último modelo, grandes casas y todas esas cosas, pues creen que si no lo tienen el ministerio se cae. Sí. O sea, es lo más ridículo de veras que pasa en esos movimientos. Porque lo que están diciendo ahí es, el Eterno necesita de dinero para el ministerio, si no, el Eterno no puede hacer nada. Y bueno, ¿qué dice aquí Yeshua? No consiste en eso, no se trata de eso, perdón, y a lo mejor algunas personas ahí en YouTube ahí se molestan y dicen cosas, pero lean lo que dice Yeshua. Cuando Yeshua dijo, vayan y asegúrense primero que haya fieles diezmadores para que el ministerio no se caiga. ¿Cuándo? Cuando dijeron, vayan y hagan misiones y logren la autosustentabilidad y el autofinanciamiento para que sea una misión y entonces pueda hacer una iglesia y construir un templo. Jamás dijo esas cosas. Es más, yo le ofrezco $30,000 al que nos muestre un texto en que Yeshua haya dicho eso. Ahí está. Puede venir aquí a Guadalajara y recogerlo. Ahí está, Beniel, así en efectivo, ¿verdad? Fotocopiados. Es la verdad, ahí está, dice Miguel, ¿cuánto? $30,000. $30,000, dice, se va a la bancarrota Beniel. Ya no quisiera. Pero es que la verdad es de que no existe, dice que si americanos. Dice que... En pizzas, serían pizzas. Ok, el punto pues es de que Yeshua jamás, fíjense nada más, vayan y hagan discípulos a las naciones. Qué ridículo pensar en que se tienen que levantar sistemas, jerarquías, monetización de las cosas, jerarquización, ingresos y todo esto para creer que eso es ahora sí que el motor para llevar la buena nueva, el evangelio, ¿no? Y que cuando se meten en crisis por los fraudes de sus líderes y que ya nadie confía en ellos y se van a la quiebra y salen el ministerio se cierra porque ya no hay dinero, o sea, es la cosa más ridícula, y perdónenme, pero es la cosa más ridícula y más ofensiva para la fe. Y no nada más es ahí con ellos, eso es recurrente en sí, en el cristianismo es por todos lados. También en la Quejilá, no, hermanos que tienen que el ministerio, que no sé qué, como si se valiera necesariamente de eso. No, ahora cuando entramos en el tema de las terumot, de las tzedakot y los diezmos, ya hemos hablado de eso, ¿verdad? Que tiene su forma. Pero por favor que alguien diga es que se está cayendo el ministerio porque estamos donadores, eso es ridículo, perdónenme, pero es ridículo. O sea, yo no sé cómo admite la gente todavía estas cosas. Yeshua no dijo que en eso consiste, ni tampoco Yeshua dijo vayan y tengan la seguridad de que haya diezmadores para que no se caiga el ministerio, por favor, no dijo nunca eso. Entonces, cuando alguien sabe que va a ser un instrumento del Eterno, comienza con nuestras palabras, ¿no? Con nuestra voluntad, con nuestro deseo de hacerlo. Y el Eterno se va a encargar de las formas que Él quiera, va a sostener lo que Él quiera sostener, definitivamente, pero no podemos decir que si no hay ingresos ya se va a caer todo, ¿no? Por favor, nadie puede decir eso. Tengan cuidado de toda forma de avaricia, toda forma de avaricia. Y toda forma de avaricia quiere decir toda forma de avaricia. Y comenzando por uno mismo, yo les he dicho en mis clases, hemos tenido mucho cuidado siempre de gente que acusa, o gente que quiere pasarse, o gente que quiere monetizar el ministerio. Hay gente también, por ejemplo, que me ha dicho, y a veces lo han hecho de buena fe o de buena intención, así como, oye, tus videos algunos ya alcanzan este estatus y monetízalos. No, yo no, para nada, o sea, ni en YouTube intento monetizar los videos que porque tengan tantas visitas, no, porque no tengo que vincular en ese sentido a ningún comercio, así. Incluso uno que subí por ahí que lo monetizaron porque traía material de contenido de otro autor, mejor lo borré, porque ya vi que estaba monetizado y yo no moneticé esto, no, es que tal fulano reclamó tal derecho y lo puede monetizar, entonces mejor lo borré, dije yo no quiero ver, ¿verdad? Que esté ahí el negocio, que se esté negociando con esos videos, ¿no?
Porque hay gente bien enferma así en internet, perdón por Estar viendo nada que dice más. cada tontería y tienen millones de visitas así mensuales con todos los videos y están siendo ricos de las tonterías que dicen nada más. Qué vergüenza. Así de plano, ¿no? Ese sistema así. Pero bueno, ya eso ya es otra cosa, ya el mundo se mueve así, ¿no? Entonces, Yeshua dice, cuidémonos de todo tipo de avaricia, y de veras que la avaricia está, y no solamente en las riquezas, también la avaricia está, por ejemplo, ¿en qué podemos decir? El poder, tal vez. El poder, en la influencia, El deseo de estar más, no sé, hermoso. también, por ejemplo, en el sistema del gimnasio, avaricia para la comida también, la alimentación, avaricia, etcétera, pues, cualquier cantidad de cosas, ¿no? De todo tipo de avaricia puede ser, ¿no? Y Yeshua nos ordena tener mucho cuidado con eso, porque uno de los grandes problemas del ser humano es autosatisfacerse, el ego, ¿no? Y siempre tratamos de aspirar, y esto sí, va a haber en nuestra vida un área que siempre tratemos de aspirar a más, ¿cierto? Sí. Pero se puede convertir en una congoja. Cuando ya es avaricia, se convierte en un afán. Sí. Es que tenemos que en esta área así, y se convierte en un afán, y ya nos metimos en un problema. Entonces Yeshua nos enseña a cuidarnos de todo tipo de avaricia, para no caer en ningún afán, y mejor vivir la vida de fe, bien confiados, sustentados en Él, y esperando que Él nos guíe, ¿no? y nos vaya dando lo necesario, ¿no? Por eso, de hecho, estamos en el tiempo de la prueba más difícil, yo creo, con tanta tentación que nos pone Hasatán, la tecnología, los autos y todo aquello. Es una Así prueba es. muy difícil, pero en el Eterno estemos todos para que Eso podamos nos- estar en Yeshua. Necesitamos estar parados en la roca. Dice Lourdes Medina, así es, el sistema te prepara para la avaricia y se te presenta siempre cosas para despertar tu avaricia. Así es. En efecto, llámese desde la escuela, desde lo que uno tiene. A veces, por ejemplo, esas plumitas, ¿no? Los lapiceros. Esos cuestan, ¿qué? Como 2 pesos, 3 pesos, ¿no? Y es suficiente para lo que necesitas. Sí. Pero la avaricia te lleva, no, es que yo quiero una pluma fuente de tal marca y con la tinta no sé qué, y te gastas ahí no sé cuántos cientos de pesos o miles, ¿no? Eso es avaricioso. El sistema se encarga de hacernos avariciosos y no tener lo que necesitamos para llevar a cabo algo. Entonces, un día me dijeron de un predicador, lamentablemente también, fíjense nada más, ahorita hace rato hablando de sistemas operativos y esos, yo busco los más funcionales, pero aquel predicador en un momento empezó a decir que como es para el Señor, pues tiene que tener la mejor marca, y habló de una marca, y pues son equipos muy caros, así como que la gente, imagínense, Sí. que no tiene la capacidad de comprar un equipo caro, de no sé, de $2,000, $2,300, pues se queda así como que entonces no voy a poder servir bien al Señor porque no tengo Algo un equipo de $2,000. O sea, si yo apenas puedo con mi Android aquí, ¿verdad? Escuchar las clases ahí de $1,000, o sea, no puedo llegar a... Hasta que no lo tenga. Ajá, entonces no, o sea, ¿cómo se puede caer en esas cosas, no? O los supermercados, simplemente entras tú a un supermercado y te ponen al frente todo lo que no ocupamos y lo que vamos a ocupar Exactamente, hasta el sí, fondo, sí, sí, eso es algo clásico, esa es una estrategia de los supermercados, en efecto. Entras y ves todo lo que no necesitas para que lo compres, hasta en ofertas, ¿no? Llegas con el carrito ya lleno, ¿verdad? Y lo que vas a necesitar, ay, nomás me alcanza para los jitomates. Eso es clásico, ¿no? Así que, de veras, y comenzando conmigo mismo, cuidarnos de todo tipo de avaricia, ¿no? Porque la vida del hombre no consiste en esas cosas, en el materialismo, no consiste en las cosas materiales, en las cosas terrenales. No consiste en lo que el sistema, el materialismo, el hombre cree que consiste. Consiste simplemente en servir, y para servir no necesitamos ni estatus económico, ni estatus religioso, ni estatus social, ni estatus de ningún estatus. Necesitamos simplemente nuestra voluntad delante del Eterno, nuestra sinceridad y humildad, es lo que ocupa el Creador, ¿verdad? Que seamos sencillos. Y bueno, Yeshua en esta ocasión, tomando de ocasión de esta pregunta, nos enseña y les enseña a sus discípulos, y hasta el día de hoy nos enseña a nosotros cosas muy, muy importantes. Ajá. Y
bueno, nos extendimos un poquito el tiempo. Quisiera leer el siguiente ejemplo que él pone sobre este asunto, ¿verdad? Que es la parábola que viene adelantito, pero quisiera que la viéramos en la próxima clase para entrar en detalles también y para poder concluir el capítulo y no extender demasiado esta clase. Así que por ahora cerramos en esta clase, aprendiendo yo creo que cosas muy muy importantes de Mashiach, las palabras que el Padre puso en él para que nosotros las escuchemos y seamos muy prudentes, muy sensatos, tanto el que habla, un servidor, como los que estamos aportando y escuchando también, esforzarnos, ¿verdad? Y alcanzar lo mejor para servir al Eterno.